Bueno, chicos, vamos a seguir entonces con ejercicios de listas. Particularmente con el que vamos a arrancar ahora es con el 12. No sé si alguien tenga alguna pregunta en el chat. Yo sé que justo ahí había un compañero que tenía dudas porque le estaba costando el tema de ciclos. Pero bueno, vamos a arrancar con el 12 y si nos dice más o menos en qué ejercicio le está costando, lo tratamos de orientar un poco. Y si no, vamos a seguir. La idea de hoy es que veamos intersección, unión y diferencia, que suelen ser algunos que hace falta algún dibujito o algo como para ayudarlos a entender ese tema. Y nada, eso es todo. Bien, vamos a ver el 12. El 12 tiene una particularidad media rara, que justo la nombró un compañero recién, que dice, escribe una función llamada intercambiar. Hasta acá no tiene nada raro, dice que tome una lista S de números, ¿sí? Entonces acá toma una lista S, después dice, y dos enteros A y B menores que la longitud de la lista, ¿sí? Eso me lo está diciendo como si fuese una ayuda. Ok, no pasa nada. Y cambie el elemento ubicado en SDA por el elemento ubicado en SDB. Ojo, esta función no debe devolver una lista, sino modificar la que toma como parámetro, ¿sí? Esto último que está acá, voy a hacer así para que no se olviden nunca. Vamos ahí. Esto que está acá es una práctica bastante fea, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de funciones puras, nosotros teníamos acá nuestra función, ¿sí? Que en este caso podríamos decir que nuestra función es intercambiar. No importa que no se vea, no viene al caso. Tenemos nuestra función intercambiar ahí. Entonces, normalmente, ¿qué va a pasar? Acá van a haber tres entradas, donde una es S, la otra es A, la otra es B. Y naturalmente lo que nosotros haríamos generalmente es devolver una lista nueva, ¿no? Eso es lo que normalmente nosotros haríamos. Pero acá el ejercicio nos está diciendo que no hagamos eso, ¿sí? Nos está prohibiendo usar esto y que modifiquemos la que viene por parámetro. Entonces, lo que significa eso es que yo al mismo parámetro que entra lo puedo modificar, ¿sí? Y hacer que salga por acá la salida, ¿sí? Bien, esto no está muy bueno. De hecho, les diría que es bastante feo porque ahora van a entender un poco por qué. Primero tratemos de hacer esto que nos están pidiendo, ¿sí? Que mucho no me gusta. Esta función es impura, ¿sí? Va a ser impura. ¿Por qué? Porque va a devolver algo por un mecanismo que no es el que está previsto, ¿sí? Que va a hacerlo por medio de la entrada, lo va a devolver, que eso es medio raro, ¿sí? Bien, primero hablemos de cómo se produce un intercambio. La idea acá es, A y B son posiciones que están dentro de S, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay un detalle bastante importante acá que dice, y dos enteros positivos A y B menores que la longitud de la lista. ¿Por qué menores que la longitud de la lista? Porque si se fijan, S sub A me permite acceder a una posición de S, ¿sí? Entonces, A y B son posiciones de Claro, si no S. es menor que el len de lista, entonces como que se va de la lista, o sea, se va de... Claro, No existe. claro, si A y B fuesen mayores que el len de la lista, ¿qué pasaría? Estoy tratando de acceder a elementos que están por fuera de la lista, ¿sí? Y no es la idea. Entonces, A y B siempre son menores que la longitud de la lista porque son posiciones válidas de esa lista, ¿sí? Bien. Y acá para producir el intercambio es tan sencillo como hacíamos siempre de declarar una variable auxiliar, ¿se acuerdan? Entonces nosotros podemos resguardar el valor de S sub A, pisar el valor de S sub A con el de S sub B, y después a S sub B asignarle la variable auxiliar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí?
Este es el intercambio de siempre, lo único que está cambiando es que acá, en lugar de yo poner una variable, yo estoy poniendo, estoy accediendo a una posición de esa lista. ¿Sí? Bueno, vamos a escribir un pequeño ejemplo. Sí, Profe, ojo, no intercambia A por B, intercambia lo que hay en la posición de A por lo que está en la posición de B. Sí. profe, consulta, porque yo la leí un montón de veces y no lo entendí. ¿Hay que hacer un intercambio de los dos, o sea, uno a un lado y el otro al otro? ¿O porque en la consigna que no me acuerdo si decía solo cambiar uno de lado y me mareó? Entonces quería confirmar eso. Ok, dame un segundito que primero hacemos el ejemplo y ahí capaz que queda un poco más claro, ¿sí? Vamos a pasarle la lista y lo que voy a intercambiar es la posición 1 con la... sería 0, 1, 2, 3 con el 15, ahí está. Bien, y ahora vamos a imprimir lista y vamos a ver qué pasa. Vamos a imprimir la lista antes y después del intercambio. Por las dudas vamos a leer de vuelta el enunciado. Dice, y cambie el elemento ubicado en S sub A, ¿sí? El elemento ubicado en S sub A por el elemento ubicado en S sub B, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Sí. Hablando de un parcial, si tengo un ejercicio como ese, ¿estaría incompleto por el hecho de que no estoy poniendo ningún if para que lo que yo ingrese como A y B sea menor al len de la lista? No Porque si porque... lo pide el enunciado. O sea, si eh, pide que sea menores sí o sí, no habría que especificarlo en algún lado del código, como por no, me la acá, mando. acá en realidad lo que te está diciendo es que te está afirmando que los dos enteros son A y B son menores que la longitud de la lista. Te lo está dando como una facilidad en realidad. Es Ok. raro, en el parcial, después vamos a ver algún modelo de parcial y van a darse cuenta que cuando nosotros pedimos poner una validación, está mucho más explícito. Ah, no, ¿Sí? está bien, está bien. Yo como para seguir al pie de la letra lo que dice un enunciado, como me tuvieron No, en no, otras materias taladrando con eso de que siempre hay que respetar lo que pide. no, está bien. Lo que digo es que hay veces que el enunciado dice cosas como esta, pero en realidad es para ayudarte, es para decirte, che, quédate tranquilo que A y B van a ser valores válidos. ¿Entendés? Sí, sí, buenísimo. Está para eso. Obviamente, como decís vos, a veces puede pasar que que uno lo termine malinterpretando porque decís, che, pará, pero ¿me está asegurando eso o en realidad quiere que haga la validación? Sé que es medio confuso. Después cuando veamos otros ejercicios donde sí se piden validaciones, que por ahí hay uno del parcial de algún simulacro que te puedo llegar a mostrar más adelante, ahí vas a ver que queda bien explícito cuando te piden una validación, ¿sí? Sí, bueno, buenísimo. Entonces acá en realidad esto está como algo para darme una ayuda, no es que por el hecho de decir esto me suma más código, al contrario, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos entonces a ver qué fue lo que pasó acá. Primero que nada yo definí una lista, ¿sí? Esta lista que tiene los elementos 1, 5, 9 y 15, ¿sí? Y lo que le estoy diciendo es, bueno, yo quiero que esta lista tenga un intercambio, ¿sí? Le estoy diciendo, che, lo que está en la posición 1, intercambiámelo por lo que está en la posición 3. Les recuerdo que las posiciones empiezan de 0 en adelante, ¿no? Entonces, si tuviésemos que dibujar las posiciones acá arriba, serían estas, ¿no? Al 1, al elemento 1 le corresponde la posición 0, al elemento 5 le corresponde la posición 1, al 9 le corresponde la posición 2 y al elemento 15 le corresponde la posición 3. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Entonces, el primer print no tiene nada raro porque en realidad estoy imprimiendo la misma lista que tengo en el código, ¿sí? Pero después yo llamo a la función intercambiar y le digo, che, intercambiame el que está en la posición 1 con el que está en la posición 3, ¿sí? Pero tengan en cuenta una cosa, lo que yo estoy intercambiando acá, estoy intercambiando elementos, ¿sí? Que quede bien en claro, o sea, los elementos que estoy intercambiando son los que están en las posiciones A
y B, ¿sí? Pero lo que yo estoy intercambiando, yo no puedo intercambiar la posición en sí. Yo lo que puedo hacer es intercambiar los elementos que ocupan esa posición, ¿sí? Bien, perfecto. Intercambié el 1 con el 3. ¿Qué fue lo que pasó? El 5 ocupó el lugar de 15 y el 15 ocupó el lugar de donde estaba el 5, ¿sí? El efecto que produjo, ¿lo entienden hasta ahí? ¿Sí? Si hay alguien perdido, por favor, fréneme, porque si no se va a complicar. Estaban preguntando de, de cómo funciona si no tiene el return. Bien. Perfecto. Vamos a hablar Claro, un poco de la eso. pregunta del chat era, si no tiene return ni print, ¿cómo es que funciona la función? Bien. Vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Eh, a ver, lo que está pasando acá, ven que yo acá estoy modificando la lista S, ¿sí? La lista S me había venido por parámetro, ¿bien? En realidad lo que está pasando acá es que yo estoy modificando la misma lista que me vino por parámetro, ¿sí? O sea que estamos descubriendo que no hay una única forma de devolver valores en una función. Siempre nosotros lo hacemos por el return, pero también se puede hacer por los mismos parámetros de entrada, ¿sí? Lo que pasa es que esto en realidad no es una buena práctica, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Bien, pero quiero que sepan que pueden hacer esto y de hecho creo que en el trabajo práctico capaz lo tengan que usar, ¿sí? En el parcial no creo que tomemos esto porque como les digo, no lo consideramos una buena práctica, digamos. Esto se usa en última instancia generalmente. Ahora hablemos un poco de por qué en última instancia. Bueno, generalmente las funciones que nosotros vimos, vamos a, esperen que voy a hacer otro dibujito. Generalmente las funciones que a nosotros nos gustan, ¿cuáles eran? Las funciones puras, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Esto, digamos, es lo que nosotros queremos tratar de lograr siempre. Acá pueden haber varios parámetros, no hay problema, ¿sí? Ahora, dentro de las funciones puras, a nosotros nos interesan también que la función sea de otro tipo, ¿sí? Acá voy a introducir un concepto que en realidad es más avanzado y que lo van a ver en profundidad más adelante, que es lo siguiente. A nosotros nos gustan las funciones puras y también nos gusta que sean funciones inmutables, ¿sí? ¿Qué quiere decir funciones inmutables? Bueno, cuando les hablan de inmutabilidad en una función, generalmente se refieren a los parámetros de entrada, así que lo voy a sacar de acá, ¿sí? Entonces, nos gusta que nuestras funciones sean puras y que los parámetros de entrada sean inmutables. ¿Qué quiere decir Que inmutables? no entren por un input. No. Inmutables quiere decir que yo no devuelva cosas por los mismos parámetros de entrada, ¿sí? O sea, esto que yo hice acá no solo hace que la función sea impura, sino que hace que sea mutable también, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy mutando los parámetros de entrada, yo estoy devolviendo en ese algo diferente de lo que entró. ¿Se entiende? Entonces, esto para que lo sepan, las funciones que más nos gustan a nosotros son las puras y que tienen los parámetros de entrada inmutables. Quiere decir que yo no los toco. Lo que yo hago es trabajar con una variable nueva acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, lista nueva, y lo que hago es devolver lista nueva, ¿sí? ¿Se entiende? Estas son las que más nos gustan a nosotros, pero en este caso el ejercicio les decía explícitamente que no trabajen de esta manera, sino que trabajen de esta otra, devolviendo el resultado en uno de los parámetros de entrada, ¿sí? Como les digo, esto no es una práctica de buena y ahora vamos a hablar de por qué, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Cuál es el tema acá?
Bueno, el tema que tenemos acá es el siguiente. Generalmente, a ver, ¿cómo les puedo decir? Estoy tratando de pensar un ejemplo, cosa de complicárselas bastante. Pasa que justo esta tiene un nombre demasiado bueno. ¿En qué estás pensando? A ver. Bien, vamos a Ah, cambiarle Pepito. vamos a cambiarle el nombre por un ratito. Ok. Bien, y vamos a mostrarle esto a un programador cualquiera. Ahí está. Francisco, si vos no sabes cómo está hecha Pepito, pero vos qué esperarías que imprima este print que está acá. Lista, imprimiría Pepito, la lista, pero como lo llamé con 1.3, algo más va a ser. No me va a dar la misma No lista. sospeches eso. Ya. Vos pensá que la programaron bien como nos gusta a nosotros. Ok. Una nueva lista. En realidad, o sea, yo acá estoy imprimiendo la misma que te declaré acá arriba. Como nombre sí, pero con el parámetro 1.3 ya me indica que algo cambió, que tiene que, o le sumó o le restó, No, algo capaz que hizo. Pepito manda un mail con el contenido de la lista, no sabes. Sí, también puede ser. Parecería Bueno, que imprime la misma, pero algo hizo con ahí el está. 1.3. Ahí está, a eso quería llegar. Digamos, acá justo Francisco ya vio lo que hace Pepito, pero digamos, esta función tranquilamente podría ser algo como, no sé, mandar un mail con la lista, ¿no? Ahora, lo que muy probablemente Francisco no se imaginaría si él estuviese leyendo este código es que Pepito le va a modificar la lista que él está viendo acá arriba. No, Porque, porque como buena práctica seguro que no me imaginaría que la va a modificar, seguro. bien, ahí está. Primero por tema de buena práctica, pero segundo porque nosotros estamos acostumbrados a ver qué cosa cuando yo modifico algo, ¿qué suele haber? Para darme la pauta de que hubo una modificación en una variable. Ahí está. Lo más normal es que acá haya una asignación, ¿sí? En la línea 10, lo normal sería, para que yo me dé cuenta que lista va a ser modificada, que haya algo de este estilo, ¿no? Que diga lista igual a Pepito de lista 1,3, ¿sí? Esto sería lo normal como para que él se dé cuenta de, che, a lista le está pasando algo, ¿sí? Ahora, si un programador normal, digo, Francisco, como puede ser Santiago, puede ser cualquier otro, no le pones esto, lo que menos se va a imaginar es que vos le vas a modificar la lista, ¿sí? Entonces, también además de llamar que es una función mutable, también se suele decir que esta función tiene efecto lateral, ¿sí? Como les digo, es algo que no está bueno porque insisto, yo como programador no esperaría, viendo solamente esto, que la lista va a estar modificada, ¿sí? Yo lo que esperaría como programador es recibir la misma lista que estaba acá arriba, ¿sí? Por un tema de buenas prácticas. Así que bueno, esa es la explicación que quería dar. Es por eso que no les recomiendo modificar las cosas que vienen por parámetro. Porque le pueden generar un dolor de cabeza a otro compañero y no está bueno eso, ¿sí? O a ustedes mismos incluso, porque si se abusan de esta técnica, lo que va a pasar es que ni ustedes mismos van a poder ubicarse en lo que hace su programa, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso. Entonces este sería el ejercicio 12, ¿sí? Si hay alguna pregunta, me dicen. Ahí hay una observación. A veces en los parciales, como los chicos les pasa lo que estaban comentando, lo leen, pero fíjate que, el enunciado le está diciendo que no haga una nueva lista, como normalmente deberían hacerlo.
Y por ahí alguno hace la nueva lista, lo hace haciendo nueva lista y hace todo. Como que dice, no me cierra y lo hace. Igual le va a funcionar, lo va a intercambiar y lo va a mostrar en una nueva lista. Pero la idea es que para que ellos piensen en lo que les están pidiendo exactamente, tratar de hacer lo que les está pidiendo el enunciado. Porque eso hace parte de cuando van a trabajar en sistemas y un cliente le pide un requerimiento y entonces no se lo voy a cambiar al cliente. Claro. Sí, se puede hacer pura, Lucas. Lo que tendrías que hacer es recorrer la lista, ¿sí? Y agregar los elementos en una nueva. Lo que sí, cuando te encuentres con A, vas a poner lo que está en B y viceversa, ¿sí? Sí, igual no es un concepto, digamos, que me interese que recuerde mucho, porque como les digo, de hecho, voy a responder antes de decirte eso, Mel, lo que decían tus compañeros de qué pasa en otros lenguajes. Hay cosas en los lenguajes de programación que no suelen cambiar. Por ejemplo, los ciclos, los condicionales, cómo se escriben las condiciones, no suele variar mucho, ¿sí? Ahora, sí suele variar demasiado el tema de qué cosa es mutable, qué cosa no, y ese estilo de cosas, ¿sí? Eso sí es algo que suele variar mucho en los lenguajes de programación, y es por eso que ese tema en realidad es más avanzado y no me voy a meter en eso, ¿sí? Sí, también se está modificando, Gustavo, por más que pueda hacer return ese, ¿sí? Igual para Mel, bien simplificado, y para el resto, cuando hablamos de mutable nos referimos a que pasa esto, que la flecha de las entradas también operan como salidas, ¿sí? Cuando pasa esto decimos que los parámetros de entrada son mutables, ¿sí? Y no es algo deseado, ¿sí? No es algo que, como les digo, no es una práctica recomendada. ¿Bien? Perfecto. Bien. No más que eso, lo hicimos más que nada porque la guía lo pedía y para sacarle la duda a ustedes. En el TP creo que van a tener que usar esto, ¿sí? Porque ahí sí se les complica un poco no usarlo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso más cerca del TP, ¿sí? Por ahora no creo que lo vuelvan a usar, pero bueno, ya saben que existe la posibilidad y que no hay que abusarse de eso, ¿sí? Bien. Bien, la función frecuencia ya la habíamos hecho, ¿no, chicos? El cuántas veces, creo que solemos ponerle de nombre. Sí, declarando un contador. Bien, lo que podríamos hacer de última es hacerla, ¿sí? Más que nada para refrescar un poco. Y bueno, escribe una función llamada frecuencia que tome una lista de enteros S y otro n como parámetros y devuelva la cantidad de veces que aparece n en S, ¿sí? Acá les hago una pregunta. ¿Es importante las posiciones o los índices? ¿Qué tipo de for usarían para recorrer acá? ¿Por elemento o por posición? Por elemento en lista. Total, la posición que ocupan no me interesa. Yo quiero saber si se repite o no en la lista. Exactamente, ¿sí? En Más que este caso, más que no interesar, tampoco nos sirve la posición, supongo. sí, Porque... bueno, a ver, en realidad la palabra no interesar hace referencia a que justo el Ah, claro. problema que tengo que resolver no requiere eso, entonces, como dice el compañero, no me interesa porque para el problema que estoy resolviendo no me sirve ese dato, ¿sí? Ok. Entonces, bien, perfecto, hay que recorrer por elemento en este caso. Vamos a verlo rápido. No me gusta mucho este nombre, ¿sí? Voy a serle sincero. Me gusta más ponerle cuántas veces, pero bueno. Que tome una lista de enteros S. De hecho, tampoco me gusta el nombre que tiene. Pero bueno, vamos a respetar exactamente lo que dice el enunciado, pero quiero que sepan que el nombre no me gusta. Y otro entero N. Perfecto. ¿Por qué no me gusta? ¿Y ahora ustedes se acuerdan cuál era la lista y cuál era el número? Bien, yo me acuerdo, así que... Pero sinceramente, viendo esto así simple vista, uno no se acordaría cuál es la lista y cuál es el número.
Cambiarle los nombres nomás. No, vamos a hacerlo como dice el enunciado, porque, a ver, yo quiero enseñarles también que está bueno respetar los nombres que dice el enunciado, ¿sí? Pero nada, quiero que sepan que no estoy de acuerdo. Ponerle Pepito de nombre. Ah, yo a ese le puse lista cuando lo hice el ejercicio, para no Sí, perder. es lo más natural, ¿sí? No es normal que Es se que elija. lista, coma, número, no suena mal. Tiene Bien. que ser así. Acá lo que vamos a hacer es preguntar si el elemento coincide con n, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar nuestro contador en 1. ¿Qué pasa? No tenemos ningún contador, entonces hay que declararlo, ¿sí? Recuerden que siempre hay que declararlo a este nivel, empezarlo en 0, y recién acá puedo incrementar en 1, ¿sí? Y lo último que me falta es hacer el return. Lo hago acá, ¿Fuera del if? donde... No, porque Perdón, fuera del for. va a salir la primera. No, en Bien. el for. Fuera del for. Si yo lo pongo acá, ¿qué resultado me daría esta función? Casi Cuando siempre. encuentre uno, va a salir y no va a Primer seguir repetido. buscando. En Uno el o primer dos. elemento sale. Perfecto. Siempre me va a devolver 1 si es que aparece el elemento al menos una vez. ¿Sí? Entonces, acá no hay que ponerlo. Acá hay que ponerlo tampoco. ¿Sí? Acá hay que ponerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a mí me interesa hacer todo este ciclo completo y recién ahí retornar el valor de cont. ¿Sí? Por Bien. eso es que no se ponía if elemento es igual a n, cont es igual con más 1, y ahí se pondría un return, y después else con return está mal hecho. O sea, en vez de poner el return afuera del for, nos habías dicho que nunca lo pongamos abajo un else. Por Sí, ejemplo, o sea, después del if. no nunca, lo dije como una forma muy generalizante, puede que en algún caso extraño vos lo uses, pero generalmente, como decís vos, es raro y generalmente es más probable que estés haciendo algo mal, ¿sí? Así que bueno, esta es la función frecuencia, no tiene mucho, se las paso, pero creo que no hay mucho para ver acá. Lo que sí me interesa ahora es que nos metamos en el tema de intersección, unión y diferencia. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado hasta ahora? Digo, pues no quiero perder a nadie. ¿Todos entienden cómo funciona esta? Sí. Bien, perfecto. Me quedo tranquilo entonces con eso. Bien, ahora hoy tengo ganas de dibujar. Bien. Primero que nada vamos a ver unión, ¿sí? Y esto lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿sí? Esto, esperen que voy a poner acá listas A y B, ¿sí? A y B son nuestras listas. Y lo que primero vamos a ver es la unión de listas. ¿Cómo funciona eso? Muy sencillo. Supónganse que este circulito que está acá es la lista A. Y por otro lado tenemos la lista B. Bien, yo siempre dije que las listas son como bolsas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, adentro de A tengo muchos elementos, adentro de B tengo muchos elementos, y podría pasar que A y B compartan elementos en común, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bien. O sea que si yo declaro una lista nueva que tenga los elementos de A y los de B, ¿qué elementos tendríamos que pintar de todo esto? Bueno, tendríamos que pintar todos los elementos que pertenecen a A, ¿sí? Tendríamos que pintar también los elementos que tienen en común. Y también tendríamos que pintar los elementos que tiene B, ¿sí? O sea que cuando yo hago una unión, me estoy quedando con todos estos elementos, ¿sí? La unión es fácil, creo que no tiene mucha más complicación, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de intersección, ¿sí? Hasta acá, si alguien no entiende, que me diga, ¿sí?
Una consulta. En la unión, ¿entrarían los elementos repetidos también? ¿O ponemos solamente una sola vez el valor? Depende, eso lo vamos a ver ahora con los ejercicios, ¿sí? Podría pasar que vos lo termines repitiendo, pero generalmente el enunciado te dice cómo lo querés, ¿sí? La intersección, este es el símbolo matemático de intersección, ¿sí? Para que ya se vayan familiarizando. Es parecido, vamos a hacer de vuelta el mismo dibujito que antes. Tenemos entonces una lista A. Tenemos también una lista B. ¿Y la intersección qué va a ser? Bueno, la intersección va a ser los elementos que tienen en común ambas listas, ¿sí? Si yo tuviese que hacer la intersección, me va a devolver otra lista nueva que va a tener solamente los elementos que están en ambas listas, ¿sí? Bien. Y por último, vamos a tener lo que es la diferencia. Ah, una cosa que me olvidé de decir. En unión e intersección da lo mismo si yo cambio el orden de A y B, ¿sí? Es lo mismo unir A con B que B con A, ¿sí? Y es lo mismo intersectar A con B que B con A, ¿sí? Lo voy a dejar acá escrito por las dudas. Es lo mismo que hacer esto. Que ahora tengo que reacomodar todo. Esto quedaría más por acá. Lo hice retrucho, pero no importa. Vamos a poner B, A. Así me da espacio para... Lo malo es que con diferencia... Creo que me va a entrar. Sí, me va a entrar. O igual el de diferencia vamos a tener dos casos, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia de A con B, que no me acuerdo cómo era el simbolito de diferencia ahora. Ahora cuando me acuerde lo pongo. Era menos, me parece. Sí, gracias, Santi, era menos. Entonces, vamos a poner, como me dice Santi, es un menos. Y la otra forma era A intersección B complemento. Creo que era así. No, lo quiero mover y no me está dejando. No sé por qué. Quiero mover todo junto. Bueno, nada, va a quedar ahí. Vamos a hacer una cosa para que se entienda bien. Vamos a dividir esto verticalmente. Bien, y para la diferencia me quedó chiquitito, pero no importa, ¿sí? El de diferencia va a ser muy sencillo. También vamos a tener nuestro querido diagrama, ¿sí? En el cual vamos a tener la lista A. Vamos a tener también la lista B. Y ahora hay que definir qué es la diferencia, porque estoy seguro que a muchos no les va a sonar esto. Esa B me salió horrible, así que bueno, la vamos a hacer de vuelta. Ahí está. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, básicamente lo que yo hago es, mi lista nueva va a ser la lista A, ¿sí? Pero no toda la lista A. O sea, la lista que yo voy a formar va a ser todos los elementos que tiene la lista A, menos los que pertenezcan a B. ¿Qué quiere decir? Que yo los elementos con los que me voy a quedar son con los que están acá, ¿sí? Como dice Santi, sería lo mismo que decir A menos la intersección, no, perdón, sería A intersectado con El B complemento de B. complemento.
Claro, con el complemento de B. O sea, con todos. Sí. Igual creo que no quiero usar complemento, así que lo dejamos ahí. Pero bueno, Sí, básicamente son. porque el complemento creo que es con el universal, el conjunto Sí, no me quiero universal y meter eso, en sí. eso. Ujú. Sí. Pero bueno, Igual como todos los elementos que tenemos son los de la unión, podríamos usar esos, Y yo siempre me decía que la parece. diferencia es los que están en A que no están en B. claro, exactamente. Por lo cual, si se imaginan que acá no puse otro igual atrás, es porque acá el orden sí importa. No es lo mismo hacer A menos B que B menos A. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el diagrama este. Así ya nos quedamos tranquilos. Creo que me hubiese convenido copiar y pegar este diagrama 4 veces, pero no importa. Ya está. Vamos a hacerlo de vuelta. Fíjense cómo hago valer sus impuestos que lo estoy dibujando de vuelta. Ahí va, perfecto. Entonces, en este caso yo me voy a quedar con todo lo que está en B que no está en A. ¿Sí? Por lo cual debería pintar toda esta parte. Nótese que no estoy pintando lo que está en la intersección. ¿Sí? Bien, creo que se entendió, ¿no? ¿Preguntas? Digamos, después vamos a ver cómo programamos esto en Python. Todo bárbaro, ¿sí? Después vamos a ver cómo nos embarramos con esto. Pero la idea se entiende, digamos, cómo funcionan estas operaciones matemáticas. Profe, capaz nada que ver, pero se me estaría ocurriendo ahora viendo los gráficos Sí. que se podría trabajar con un for i in range, ponele, y un for j abajo. O sea, como un for adentro de otro for para recorrer dos listas distintas. Que si una tiene el mismo valor de la otra, ponele que sea una unión entre las dos. Ah, no sé, porque viendo los gráficos, no entendía nada cuando leí la guía, pero ahora que lo está mostrando así con los gráficos, se me ocurrió eso. Esperá, entonces me perdí un poco. ¿Los gráficos ayudaron o decís Sí, que... sí, por eso, capaz que igual lo que yo pensé cómo hacerlo no funciona, pero por lo menos creo que algo entendí mejor. Ok, perfecto. Sí, yo creo que para hacer esos ejercicios es mucho más fácil si primero hacemos este dibujo y después una vez que se entienden bien las operaciones, ahí uno lo trata de programar, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué nos conviene? Hay una función de las que ya vimos que nos va a servir muchísimo para hacer esto, ¿sí? ¿Saben qué función les hablo? ¿Está en lista o está? Ahí Está. está, Exacto, exacto. exactamente. Nuestra querida amiga, ¿sí? Sí, frecuencia puede ser también. Sí, puede ser también, porque sería con que tenga frecuencia 1, quiere decir que está en la lista, de 1 en adelante, ¿no? Pero bueno, en principio creo que con esta lista vamos a estar bien, ¿sí? Así que bueno, vamos a usar esta función que nos va a ayudar muchísimo a hacer que estos ejercicios sean más fáciles de hacer, ¿sí? Bien. Perfecto. No sé por cuál empezar. Creo que el más fácil de todos va a ser hacer el de intersección primero, porque el de unión creo que tiene problema de que los elementos podrían estar repetidos. Eh, a ver, déjame leer qué dice el de unión. En base a eso. Ah, igual dice intersección primero, así que vamos a ir con ese. Dos listas sin repetidos, Sí, dice. perfecto. Vamos a hablar un poco de este ejercicio. Y recalcar eso que dijo Santi. Esto que está acá es clave, ¿sí? ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Lo que te está diciendo es que la lista 1 no tiene repetidos, ¿sí? Y la lista 2 tampoco tiene repetidos. Ahora, no te está diciendo que entre ambas listas no haya repetidos. ¿Se entiende eso?
Claro, lo que dice es que en cada lista individual no tiene que tener un número repetido más de una vez, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, yo tengo esta lista que está acá y tengo la lista 2 que tiene el 3, el 8 y el 10, ¿sí? Estas dos listas son sin repetidos. ¿Por qué? Porque individualmente no tienen repetidos, ¿sí? Ahora, diferente sería si yo tuviese esto. O tuviese esto, ¿sí? Ahí sí estoy teniendo repetidos dentro de la lista 1 y eso no cumpliría lo que dice el enunciado. Ahora, ¿esto me lo estáis dando acá para que yo lo valide o qué creen ustedes? No, como ayuda, me parece. Sí, te lo está dando como una ayuda, porque si hubiese elementos repetidos, quizás se te complicaría un poco más el código, ¿sí? Así que bueno, sin repetidos quiere decir eso, ¿bien? Y bueno, no mucho más. Lo que vamos a hacer es devolver una lista nueva, como dice acá, donde estén los elementos que hay en común. Entonces, mi lista 3, ¿sí? Yo la voy a hacer llamando a intersección y le voy a pasar lista 1 y lista 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperaría que me devuelva lista 3? Bueno, en lista 3 esperaría que me aparezca el elemento 3, ¿no? No sé si vamos a agregar algún elemento más. Vamos a agregar el 2 Quedó también. re pobre la lista. Sí, porque si no... Ahí está, ¿sí? O sea, si yo ingreso esto, esperaría que me devuelva este otro, ¿sí? O en otro orden. O sea, acá el orden no me interesa. Lo que me importa es que devuelva los elementos que son parte de la intersección, ¿sí? Bueno, vamos a programar esto entonces. Esto sería el 14. Le vamos a poner lista A y lista B. Bien. Perfecto. Y obviamente va a haber una lista nueva, ¿sí? Va a estar vacía en principio. Y acá al final va a devolver lista nueva. Bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Como siempre les digo, esta parte creo que a todos nos sale escribirla, ¿no? Creo que no hay nadie que tenga dudas que probablemente la función va a tener esto seguro, ¿sí? Ahora, acá es donde a uno se le empieza a llenar la cabeza de preguntas. ¿Y qué escribo acá en el medio? Bueno, como siempre les digo, miremos qué variables tenemos para hacer cosas. Con lista nueva, ¿puedo hacer algo? Todavía no. Por ahora no. Todavía no, ¿sí? Pues no tengo datos para meterle, no es una variable muy interesante para trabajar. Ahora, con lista A y con lista B sí puedo hacer cosas. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, en la lista A? Recorrerla. Recorrerlo. Recorrerla por elemento. Bien, vamos a recorrerla y en este caso, como ustedes dicen, a mí las posiciones no me interesan en este momento, ¿sí? Por eso lo vamos a recorrer por elemento. Yo acá le voy a poner elemento de A para que quede bien en claro qué lista estoy recorriendo, ¿sí? Pero no hace falta, le pueden poner elem solo si quieren. Bien. Y acá muy probablemente yo voy a tener algo de este estilo, ¿no? Lista nueva es igual a lista nueva más el elemento de A, ¿sí? Bien, veamos un poco el dibujo que teníamos acá. De hecho, me lo voy a llevar para allá. Uf, estoy cortando mal. Nos lo llevamos allá donde está el ejercicio este. Ahí está, sí lo tenemos a mano. Entonces, fíjense que esto está... Sí, tienen razón. Gracias ahí a los del chat que están atentos. Ahí está. Bien, ¿esto está bien o está mal? Bueno, tan mal no está en realidad, porque fíjense que hay elementos de A en la lista nueva. Sí. Sí. O sea que no está tan mal. Ahora, ¿qué Pero es te lo va que a pasa? unir todo. Claro, me va a devolver todo. Falta Entonces, condicionarlo. claro, falta un condicional que restrinja esto y que no me meta los elementos que están acá a la izquierda, ¿sí?
estos de la izquierda yo no los quiero. Entonces, para eso voy a poner un condicional que evite que me pongan lo de la izquierda, pero sí me siga generando lo del medio, ¿sí? Entonces, bien, ahora tenemos que ver qué se nos ocurre escribir acá para limitar que aparezcan elementos que no pertenecen a B, ¿sí? Bien. Para eso deberíamos recorrer B. Bien, para eso deberíamos recorrer B, pero yo les había dicho que íbamos a hacer esto con la función de esta lista. Esto recibe una lista y un elemento. Elem in lista, if elem es igual a elemento, entonces devuelvo true. Si no, afuera del for, retorno false. ¿Se acuerdan? Perfecto. Sí, sí. Esa es la Biblia de la cursada. Sí, si no saben esto, como les dije, no vengan a parcial porque, pues en serio, tienen que haberse cansado de escribirla, ¿sí? Fíjense, ya ni la pienso. Sale sola. Bueno. Y aparte, no se la aprendan de memoria. O sea, entiéndanla porque si ustedes la entienden, después es fácil aplicar lo mismo que usa esto en otras cosas, ¿sí? Bien. Entonces, perfecto. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, lo que voy a hacer acá es llamar a la función esta lista, ¿sí? Pero, ojo. A ver, el elemento que yo voy a preguntar es el elemento A. Eso no hay ninguna duda, ¿sí? Pues es el elemento que yo voy a buscar. ¿Pero qué lista lo voy a buscar? En la lista B. Ahí está. Yo lo voy a buscar en la lista B. ¿Bien? Entonces yo lo que le estoy diciendo acá es, yo quiero que agregues esto a la lista nueva, pero quiero que lo hagas si el elemento de A está en la lista de B. Ahí nos faltaría el true. Igual Sí. true. ¿Sí? Si el elemento A está en la lista B, ¿qué hace? Ah, no, está bien, no, ya está, estaba en Es lo mismo en en realidad. la función. Sí, estaba en la función, no lo vi. Pero igualmente lo dejamos, porque ayuda a que sea más claro. Pero bueno. Bien. Acá es donde es importante que no quiero perderme a nadie. ¿Sí? Entonces, si hay preguntas, es el momento, ¿sí? Profe, Sí. ¿está en lista y está repetido es lo mismo? O sea, si lo Eh, nombro así. O se no, puede confundir con porque. otra función. No, porque está repetido, podrías pensar que Como tiene que frecuencia, tiene más que que nada. aparecer más de una vez. ¿Entendés? Está en lista, hace más referencia. Che, ¿el 5 está en esta lista? Sí. Che, ¿15 está en esta lista? Sí. A eso se refiere la función está en lista. Ok. Igual le estamos poniendo un nombre. Esto para que lo sepan. Muchas veces pasa que en programación a estructuras que son muy similares les ponemos el mismo nombre siempre. ¿Sí? Esto lo van a ver en materias que se vienen más adelante, pero para que sepan, generalmente al programador le gusta reutilizar nombres para no tener que complicarse viendo, a ver qué hace esta función. Entonces hay algunas que son tan comunes que generalmente siempre se les pone el mismo nombre. ¿Sí? Ok. A veces Ahí estaban es preguntando. muy complicado elegir nombres para... Sí. Sí. Y ahí estaban preguntando que si en el parcial, por ejemplo, lo hacen con los dos for, con el for anidado, pero depende del enunciado, porque a veces el enunciado te dice que lo hagas con listas, entonces no lo puedes hacer diferente. Claro, en realidad que lo hagas con funciones, digamos. Sí, perdón, Igual, con funciones, exacto. el tema ahí, Gustavo está en lo cierto, digamos. Acá que estamos teniendo un for adentro de otro for como tuvimos antes, ¿se acuerdan? Claro. Porque Claro, acá solamente que lo comprimís en una función. claro, o sea, acá en realidad está enmascarado, pero es como que yo tengo un for adentro Dentro de de otro otro. for. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa? Hacer un for adentro de otro for, ¿era algo que les salía naturalmente y era fácil? No. No, era una tortura, vamos a decirlo como es. Entonces, como es muy difícil verlo de esa manera, lo vamos a hacer usando funciones, ¿sí? Como esta que está acá.
Creo que así es mucho más declarativo Sí, y eso mucho te iba a más decir. Cuando lo lees, entendible. bueno, el condicional no puede estar más claro. Si está en lista el elemento A en la lista B, es porque tenés que agregar uno nuevo. O sea, no se puede especificar más que eso. Exacto. Bien, lo que vamos a hacer para terminar de probar esto es, vamos a llevarnos estas listas de ejemplo que habíamos puesto acá y vamos a ver qué es lo que devuelve. Tenemos que ver que nos devuelva lo que nosotros esperábamos, si no, hay que tirar todo y volver a empezar. Ahí está, devolvió 2 y 3. ¿Se entendió entonces este ejercicio? Sí, profe. Sí. ¿Seguro todo se entendió? Ahora, alguno me podría llegar a preguntar, profe, pero yo lo hice recorriendo la lista B, ¿está bien? Bien. Sí, no hay ningún problema. No importa qué lista recorran. De hecho, se los voy a mostrar. Vamos a hacer intersección 2, que va a ser lo mismo, pero vamos a cambiar unas cosas. En lugar de tener elemento A, vamos a tener elemento B. Esperen que lo voy a ir cambiando a poco. Y en lugar de tener lista A, vamos a tener lista B. Y donde decía lista B, vamos a tener lista A. ¿Sí? Ahora, si yo llamo intersección 2, ¿me va a dar el mismo resultado? Sí, Sí, porque no importa qué lista recorra, o sea, lo único que me va a cambiar acá es el orden. Pero no importa qué lista yo recorra, lo importante es que la pregunta que hagan acá, ¿sí?, esté bien hecha, ¿sí? No se les ocurra poner acá lista de A porque les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Acá tienen que preguntarle a la lista de B si el elemento A pertenece. ¿Se entiende? Bien. Voy a borrar esta de acá porque no quiero que quede, ¿sí? Pero da lo mismo si recorren la lista de B, no hay problema. Por lo menos para este ejercicio da lo mismo. Para otros no sé, ¿sí? Bien. Hay poco sí en el chat. Me preocupa a veces un poco. Prefiero aclarar las dudas si por ahí no está del todo claro, ¿sí? Ok, creo que se entendió. Bueno, les Por paso ahora entonces. 2 entendieron, 3, 4. Sí, Sí, van 4 que entendieron, 5, 6. Ah, bueno, ahí se despertaron. ahí va, perfecto. Estaban todos viendo Netflix, ¿qué pasó? Ahí va, listo. Ahí les pasé. Yo estaba haciendo la guía 2, claro. Se quedaron ahí en la guía 2. Bueno. Es un chiste lo de la guía 2 igual, no se sientan ofendidos si alguno realmente está ahí, ¿sí? Esperemos que pueda llegar a incorporarse si realmente hay alguno. Bueno, Profe, entonces, sí. profe, eso supongo que se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me sigue costando recordar y decir, puedo usar tal función anterior. A mí se me ocurrió primero usar los dos por anidados antes que usar está en lista. Sí, sí, eso te lo va dando la experiencia, digamos, con los años. Mucho más que eso no puedo, digamos, no tengo forma de transmitírtelo de otra manera a eso. Es cuestión de que vos practiques mucho y... ¿Cuántos años decís, Sergio? Y no sé, está complicado. Igual si a vos te sale más fácil hacerlos fuera anidados, hacerlo de esa forma. Si Sí, lo haces bien de esa forma, está mejor. claro, sí, hay gente que se acostumbra a algo y lo hace más rápido. Mm. Lo que sí sirve mucho cuando uno hace funciones es que sabes que si la vas a usar solamente la tienes que llamar, entonces por ahí la tienes en alguna parte y no sé, la llamas y ya está. Es más, las librerías son parte de eso. Sí. Y sobre todo también cuando se topan con un problema muy complejo, es un error empezar a programar de una. ¿Sí? Fíjense que yo acá no me puse a programar esto de una. Lo primero que hice, ¿qué fue? Hice un diagramita, hice un análisis, ¿sí?
Profe, ahora que, perdón, Francisco mencionó, me voy a olvidar de una pregunta que tengo de la guía, no sé si es esta o la anterior, es esta sí o sí, que pedía que hagamos en un archivo diferente el bloque de código y que llamemos a la función ahí. Sí, ¿Y eso cómo lo explicó dijimos. usted? Porque no, capaz yo no estaba. No, yo no lo expliqué, pero sí mencioné que no hagamos ese ejercicio. Ah, eso no Sí, lo escuché esa parte entonces, no, porque yo creo que era el lo estuve 8. haciendo y la verdad es que no, Ujú. no entendí y busqué tutoriales en YouTube cómo importar mis No, propias funciones. no, Eso creía que era el 8, sí, que decía quédate una parte. tranquilo que eso lo vamos a ver recién con el trabajo práctico. Sí. Ahí en el trabajo práctico van a ver cómo programar en distintos archivos y Ah, que todo eso sea un solo programa. Sí. perfecto, perdón que te interrumpí, pero la tenía anotada hace como 3 clases porque era de funciones de la IA4 y me iba a olvidar de nuevo. No, está bien. Bien, esperen que quiero leer justo la pregunta que salió en el chat. Quiere decir si el elemento de A está en la lista. ¿No? Sí, pero en la lista B. Anto, ahí está. Perfecto. Bien, entonces, como le decía al compañero, en realidad surge de la experiencia y de hacer dibujos. Y cuando ustedes se topan con un problema complejo, tienen que analizarlo mucho y decir, no, si esto es complejo, tengo que lograr desmenuzarlo en problemas simples. ¿Sí? Así que bueno, ese es mi consejo y bueno, no se desesperen si no se les ocurren estas ideas de una porque son cosas que llevan años. Lleva tiempo, lleva experiencia. ¿Sí? Eh, y no se preocupen que la materia se siga dando el año que viene, si es que no, si es que no lo llegan a lograr para este cuatrimestre. Ah, mentira. Bien, perfecto. Entonces, por favor, espero que todos logren llegar a Orga, que es la materia que sigue. ¿Sí? Nada, me gustaría más que eso. Bueno, Yo quiero hacer alguno de estos después. dale, ¿cuál querés hacer, Santi? Yo creo que ahora voy a intentar el de diferencia. No sé si querés hacer el de unidad en voz. Bueno, dale. Dale, hacemos eso entonces. A ver. Entonces. Estoy pensando. Bueno, primero deberíamos agarrar y. Bien, yo voy a hacer el de diferencia, que creo que es el 16. 16, sí. Vamos a copiar el enunciado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Llevamos esto, vamos a la pizarra. Y. A ver si lo pongo acá. Esto acá. Y me voy a llevar esto que está acá. No me voy a llevar los dos diagramitas porque con uno creo que estamos. Bien, esto por un lado, y lo que nos estaría faltando es un ejemplo, ¿no? Para hacer todo más amigable. Vamos a llevarnos este ejemplo que está acá y lo vamos a modificar a nuestro gusto. Es un quilombo acá esto. Vamos a checar esto. Ahí está. Bien, lo que sí vamos a tener que cambiar esto y vamos a tener que ver qué resultado daría con estos valores. Si veo que no es muy atractiva o muy interesante, voy a cambiarlo un poco. El 5 nada más. Sí, si no lo que puedo hacer es le agregamos un número más. El 1. Ujú. Bien, lo que yo esperaría que devuelva acá sería el 1 y el 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 y el 3 son elementos que tengo en común con lista 2, ¿sí? Y el 8 y el 10 son elementos que estarían acá, ¿sí? O sea, el 8 y el 10 estarían en esta parte y el 2 y el 3 estarían acá en el medio, ¿sí? Bueno, perfecto. Como dice ahí Diego, lo más probable es que sea similar, ¿sí? Bien. Esto que está acá les aseguro que va a quedar igual.
Entonces vamos a sacar esto, vamos a transformar esto en diferencia, y acá vamos a poner el mismo ejemplo que tenemos en la pizarra ahora, ¿sí? Ahora, lo que nos falta programar es la parte que está acá adentro, ¿sí? El resto va a ser igual, vamos a usar la función esta en lista, tenemos diferencia que recibe lista de A y lista de B, ¿sí? Y no mucho más, ¿sí? Bien, acá lo que tenemos que decidir, porque ojo, hasta acá va lo mismo recorrer la lista de A que la lista de B. Pero en este caso, ¿cuál nos va a convenir recorrer? La A. Creen ustedes. La A. Bien, ¿por qué la A? Porque justo los elementos que me interesan a mí están en la lista de A. Si yo me pongo a recorrer la lista de B, no voy a poder insertar los elementos que están en la lista de B. Porque esos elementos no me interesan. A mí me interesan los que están en A. Lo que pasa es que no me interesa todos los que están en A. Me interesan solo algunos, ¿sí? Entonces yo voy a querer estos que están acá. Bien. Para eso vamos a escribir el for elemento A in lista A. Y acá muy probablemente vamos a tener algo como antes, ¿no? Lista nueva punto append lma, ¿no? ¿Qué va a ocasionar esto? Bueno, nos va a devolver la misma lista que yo le ingresé por parámetro. No es lo que quiero, ¿sí? De hecho, fíjense una cosa. Si yo les muestro esto, ¿qué es lo que pensarían si yo les muestro esto solo? ¿No hay algo que no encaja? ¿Qué no es la diferencia? No, más allá de eso, digamos. Vos ves este código, hay algo que debería llamarte la atención a simple vista. Ah, la lista nueva está o sea, está devolviendo la lista A nada más. Claro. El nombre. Así es. La está Ni, llenando con la misma lista. ¿Hay condicionales? no, que no estás usando la lista B. Ujú. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿para qué la tengo como parámetro si no la estoy usando? Eso les tiene que Ahí lo hacer. había puesto Lucas. Eso generalmente les tiene que sonar la cabeza de, che, probablemente me estoy olvidando algo. ¿Sí? Porque es muy raro que vos recibas algo por parámetro y que no lo uses. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también ya hablamos de que no queremos todos los elementos de A. Entonces vamos a querer restringir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el if de toda la vida. ¿Sí? Bien. Y acá lo que tendríamos que ver es ver. Profe, ¿se puede hacer Sí, parecido al anterior, pero en vez de decir que tome los elementos que se repiten, le decimos que no tome los elementos que se repitan, ¿no? ahí está. O sea, antes nosotros que teníamos, preguntábamos, ¿está en lista? Y le preguntábamos a la lista B si tenía el elemento A. ¿Sí? ¿Esto para qué nos servía? Esto nos servía para la intersección, ¿no? Ahora, para la diferencia, a mí me va a servir esta pregunta, pero en lugar de quedarme con este pedazo, me quiero quedar con este otro. Por ende, en lugar de dejar esto así, le vamos a poner un not adelante. ¿Por qué? Porque quiero negar esta afirmación. Lo que le voy a decir es, quiero todos los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Sí? Es así como se le diría. ¿Y qué devolvió acá? 1, 5. ¿Se entendió? Digamos, es igual que el de intersección, lo único que tiene acá es un not. ¿Qué provocó ese not? Que en lugar de que yo me quede con este pedacito del medio, me quedé con este. Ven que no es muy complicado. En realidad sí, es complicadísimo, pero. Ahí lo fundamental es que empezaste por A y que negaste, hiciste la negación. Sí. Claro, Algo por ahí aunque hubiera tardado un montón, el que lo hubiera hecho de nosotros, calculo yo, capaz nada que ver.
hubiera hecho como la inversa, no hubiera usado el not, hubiera hecho una condición como diferente, no sé cómo decirlo. Sí, podés, capaz en lugar de usar el not, podés poner distinto de true. ¿Se acuerdan que acá antes habíamos puesto igual igual true? Esto era la Sí, sí. intersección. Si ponen así, sería la diferencia. O igual a false, también puede ser. Sí, o igual a false, como ustedes prefieran. Sí. Son todas maneras de escribir lo mismo. A mí me queda un poco más clara esta. Not está en lista. Porque suena más como uno lo diría en español, ¿no? En pseudocódigo. Si no está en la lista B, bien. Ahora, algo importante que podemos probar es, che, fíjense, habíamos dicho que no era lo mismo hacer diferencia de A con B que B con A. ¿Sí? Entonces podemos ver eso fácilmente. Voy a poner lista 2 menos lista 1. Fíjense que me devolvió 8 y 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está devolviendo ahora? Me está devolviendo esta parte que está acá. ¿Sí? En lugar de esta. Por lo tanto, yo tengo que, pues acá yo les había hecho 2 diagramas, ¿sí? Pero esto no quiere decir que tengo que programar 2 cosas, ¿sí? Yo puedo usar la misma función y lo único que hago es varío el orden de los parámetros y ya tengo esta otra. ¿Se entiende eso? Es la misma función diferencia, nada más que yo acá le pasé A, B y acá le pasé B, A, ¿sí? Pero es la misma función diferencia. No, no es que por el hecho de que pueda hacer A menos B o B menos A son diferentes. Es la misma. Profe, Sí, entonces son los elementos A que no están en la lista B y si fuera B menos A serían los elementos B que no están en la lista A. exacto. Ok. Igualmente, como te dije, vos acá si quisieses podrías recorrer la lista B. Sí, pero creo que te va a marear mucho. ¿Sí? A vos o a cualquiera. De hecho, a mí también me marearía. Porque ese caso te sería conveniente si vos tuvieses los elementos que te interesan acá. ¿Sí? Pero yo lo que les diría es, eh, ustedes no piensen de qué lado están los elementos que me interesan. Ustedes piensen cómo es la operación esta. Bueno, la operación esta recibe una lista A y recibe una lista B. Yo no sé de qué lado están los elementos que me interesan. Lo único que yo sé es que el primer parámetro eh, son los elementos que me van a interesar. Ponele el nombre A, ponele el nombre Z, ponele el nombre que vos quieras. Pero el primer parámetro son los elementos con los que yo me voy a quedar. Por ende, es la que me conviene recorrer. ¿Sí? Acá no conviene recorrer B ni a palos porque no es fácil llegar, ¿sí? Bien, no sé si eso ayudó a aclarar o eso. Sí, sí, gracias. Ahí entendí mejor, me quedó más claro. Genial. Flashback de primos mejorados. ¿Cómo quedaron con el primos mejorados, eh? Es como Arnaldito, ¿no? Bueno. Arnaldito es un mal recuerdo, claro. Pues de primos mejorados no les gustó mucho. Bueno, Santi, ¿querés que te ceda a vos para hacer el de... Voy a pasar este por el chat. Si querés te dejo a vos para hacer el de unión. Dale. Dale, Facu. Bueno, Facu tiene un punto menos. Ya se preocupa igual a entrar. Fíjense que poquitos que quedamos,
Ya fui completando algo. Ahí va. Buenísimo. ¿Podés agrandar un toque la letra? Sí. Ahí va. Ahí se ve. Sí, igual, pues si podés ponerla. Sí, eso de la izquierda, tiralo ahí. Ahí está, ahí se ve bien. Ahí está. Era def. Unión. Lista A. Lista B. No. Ahí. Empezamos con una lista vacía y después al final vamos a devolver la unión, pero ya con el resultado. Bueno. Lo que yo haría al principio es poner en la lista unión los elementos de las dos listas y después sacarle los que están repetidos. No sé cómo era el ejercicio. Ah, sí, dice la lista de retorno no debe tener repetidos. Igual ahí, Santi, capaz que lo que podemos hacer en principio, que es más fácil, Sí. es primero hagamos la versión que repite todo y después vemos cómo lo adaptamos para que no tenga repetidos. Perdón, ¿cómo decías? Que, como yo siempre les digo, no ataquemos el problema todo junto. Lo que podemos hacer es hacer primero una lista que tenga todo y después vemos cómo hacemos para sacarle los que quedaron repetidos. Sí, a ver. Entonces, para agregar todos
los elementos de la lista A sería así. Bueno, esto lo que va a hacer es agregar todos los elementos de la lista A en la unión. Y hacemos lo mismo con la lista B. Para tener los elementos de las dos listas, pero ahora van a quedar repetidos. Sí, 2, 3, 5, 3, 8, 10, 2. Claro, y ahora con la función que tenés arriba, está en lista, lo comparás cuando agregás el B. Sí. Ahora En el for que estás buscando en el B, le pones está en lista y le pasás la lista unión. Y si está en la lista, no lo pones. así decías, ¿no? No, él te decía fíjate donde dice for element B in lista B, arriba, aquí en el segundo for, ahí después de lista B, tú preguntarías en el if, Claro, yo decía eso. antes de hacer el append, en vez de hacer el append de la lista B, ahí preguntas que si está, no lo pones. Exacto, si está en lista, no lo pondría. Acá. Sí. Claro, ahí, exactamente eso. Sí. Yo lo que tenía pensado hacer era recorrer la que ya tiene de nuevo. Ajá. Ah, claro. Y esa es otra forma. Si está en las dos listas. Claro. Si está en las dos listas,
lo saco. O sea, saco una de las... Claro, también es otra manera, es verdad. Sí, Lo que creo es que es como más largo. sí. Aunque ahí me parece que no va a andar porque... depende cómo se haga la pregunta, porque está recorriendo Sí. la B. Y ya terminaste de recorrer la A. Sí, igual tengan en cuenta que supuestamente en la lista A no había repetidos. Sí, supuestamente porque eso lo dice el enunciado, ¿no? Sí. Ujú. O sea, ahí hay que pasar lista A, me parece, ¿no? Sí, Exacto, sí. Ahí está, lista. Sí, en realidad ahí podría ser lista A o lista unión. O lista unión, sí, porque ya son iguales. Ah, claro, sí, es verdad. sí, son iguales. Claro, a Podría esta altura ser, son iguales, es verdad. podría ser la lista unión. Sí, sí. Entonces, acá, si el... Ah, y tiene razón Bautista. Habría que hacer con el not. Sí, para que no se repita. Ujú. Te queda el en B, tendría que ser, Santi. Ahí está. Sí. Fíjate, al not le pusiste mayúscula, ¿no? Ahí está. Entonces, si no Y está... este, Ahí adentro. Ujú. Ahí está, claro, ahí Ahí. quedó. ahí parece que anda. A ver, Exacto. sí. Bueno, Espectacular. bien. Bueno, ¿Y le sabes hicimos qué? entre todos a este. Sí, y sabes una cosa, ¿viste que tú tienes lista unión igual a una lista vacía? Eso se podría haber Sí. igualado a lista A, ¿no? A lista A. Si tú quitas el primer for, igualas la lista a lista A. Ah, es verdad. Sí. Y se recorre la lista B y seguimos con el mismo if Quitas not. ahí el for ese. Ah, no me di cuenta de eso. Exacto, eso es para ahorrar. Buenísimo. Ujú. Y ahí ahorras código. Lo que sí, por las dudas, probemos algo de esa versión, Ujú. porque tengo una leve sospecha que puede llegar a tener efecto NA. ¿Podés hacer un print de lista 1 Ah. después de llamar a la función? Después del llamado. Sí. Ujú. ¿Trabaja con puntero, Fer? Sospecho que sí, Claro. internamente, entonces puede que te modifique la lista 1. Por las dudas, probémoslo. Ah, vos decís para ver si no se modifica Sí, lista la 1 porque... lista 1.
Tengo la leve sospecha de que la podés llegar a modificar, entonces mejor probarlo. Puede ser, ¿eh? Y si la modifica, prefiero que en Telegram pasemos la otra versión. Ahí no la va a modificar, poner un print abajo así podemos comparar después de unión. O sea, ese mismo lo ponemos abajo de unión también. Claro, ahí está. Sí. Ven que modificó la lista 1. Sí. No es algo esperable, no pasa en todos los lenguajes, pero internamente Python me modificó la lista A. Por ende, prefiero que nos quedemos con la versión anterior. No sé, Santi, si puedes hacer control Z. Sí, con control Z. Hasta llegar de Sí, vuelta. con el otro for, ¿no? Sí. Okay. Prefiero que nos quedemos con la versión del for que copia todo. Es más feo. Sí. Pero nos aseguramos. Sí. O sea, siempre que copiamos una lista tenemos que hacer recorriéndola toda. Pero eso es porque es Python. No siempre, pero sí, te diría que sí. Claro, en Python sí, porque en Python. Si no te los pisa, claro. A veces pasa que cuando uno a veces encuentra cosas en los lenguajes que decís, esto está re bueno. Y cada tanto te encontrás con alguna cosa que decís, ay, no, Python, ¿por qué? Pero bueno. Es así, es normal. No existe un lenguaje que tenga todo bien, creo. Bien. Fíjense que ahora no pasa. No. Pero es por un manejo interno de cómo lo hace, ¿no? Sí. Manejo interno del cual no vamos a entrar en detalles. No, ¿eso no lo ven después? Sí. ¿O lo llegan a ver? En Orga van a entender capaz mejor eso. Está. Pero bueno, igual vino bien el ejemplo para que lo vean. ¿Se les ocurre alguna otra forma? Y tiene sus cosas buenas y sus malas, eso, Gustavo. El tema de declararle los tipos a las variables es más código que tenés que mantener, pero el lado bueno es que el editor te puede ayudar mucho más si el código tiene el tipo de forma explícita. Ahora que ya tenemos el de unión, se me ocurre otra forma de hacer el de diferencia, que sería hacer la unión y a la unión hacerle la intersección, por ejemplo, si es A menos B, sería la unión menos B. No, perdón, la unión intersección A. Me parece que sería. Sí, está bien, se podría. Bien. Bueno. A ver, Santi, ¿me dejas compartir a mí así vemos si falta algo más como para que puedan seguir? Dale. Creo que con esto debería poder salir. Sí. Creo que les tendría que poder salir todo lo de la guía, pero vamos a controlar. Sí.
Porque paso, son un poco más largos, pero tienen todas las funciones de lo que hemos ido viendo. estoy mirando. Ujú. Este puede les cueste un poco. Ese me salió muy impuro. Sí, este puede les cueste un poquitín. Este es igual al de arriba, así que... Y estos sí ya son más interesantes, el 24 y el 25. Miren, con lo que ustedes saben, debería salirles todo lo... Santi, ¿podés mandarlo a Telegram? Que justo te preguntaron acá en el chat, el que hiciste vos. Con lo que saben pueden hacer toda la IA, ¿sí? Lo mandé. Genial. Pero puede que haya alguno que les genere dificultad. Lo que yo ahora quiero ver es, a ver, el parcial lo tenemos programado más o menos para el 1 de noviembre, con lo cual nos queda lunes, miércoles, perfecto. O sea, nos queda la semana que viene para capaz hacer alguno de estos ejercicios. Y lo que podríamos hacer el lunes 25 es hacer un simulacro de parcial. Podría ser eso. Sí, yo creo que sí, sería Sí. bueno. Ujú. Y estén atentos porque vamos a ver si capaz hacemos la presentación del TP antes del Sí. parcial. Más que nada como para que ya vayan sabiendo qué es lo que van a tener que hacer. E incluso probablemente lo que veamos es manejo de archivos, por más que no entre en el parcial, probablemente lo veamos antes, así después ya puede meterse de lleno con el TP. ¿sí? Claro. Así que esos son los planes para estas 2 semanitas que nos quedan. Así que bueno. Lo que sí les pido es traten de practicar no solo los ejercicios que están de acá en adelante. Fíjense que estos les salgan a ustedes, ¿sí? Digo, para los que no los habían hecho, vuelva a intentarlos a ver si realmente les salen. Porque son ejercicios que están bastante interesantes, no son muy difíciles de hacer, ¿sí? Con lo cual, ustedes ya con esto pueden ver que también están parados con las listas y las funciones. Si les sale esto, quiere decir que probablemente están entendiendo bien el tema, ¿sí? Si no les sale por su cuenta estos, no sé si tiene mucho sentido que sigan con los que vienen más abajo, ¿sí? Y bueno, simplemente eso. Cualquier duda que tengan, lo vamos a estar viendo la semana que viene o ahí por Telegram, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo más. O sea, ¿el parcial es hasta esta guía? El parcial va a ser, sí, hasta esta guía inclusive. Ok. No me acuerdo si hay algún truquito o algo que me falte enseñar, pero digamos, siempre va a ser con cosas que ya vimos. Digamos, puede pasar que en algún ejercicio apliquemos alguna técnica que lo haga mucho más fácil, pero es una técnica, no es que va a haber una instrucción nueva o que vamos a usar una función nueva ni nada por el estilo. ¿sí? Claro. O sea que los temas del parcial ya estarían todos. Sí. De hecho, les diría más. O sea, el problema del parcial en realidad no es los temas de Python que vimos. ¿Cuál es la dificultad verdadera del parcial? Resolver una situación problemática. Claro. ¿sí? O sea, volvemos de vuelta a lo mismo de antes. El parcial en realidad ustedes tienen que programar en Python, pero no está evaluando Python en sí. Está evaluando que ustedes sepan resolver bien una situación problemática. Y obviamente necesito que lo plasmen en Python porque si no, no tengo forma de evaluarlo. ¿sí? Claro, perfecto. Yo les iba a recomendar que recuerden cuando hay ejercicios que me dan unas funciones, el nombre de una función y me dicen qué hace, qué me regresa. Esos son a veces los que les pueden costar porque no interpretan bien cómo así que tengo una función acá. Sí. Acá hablo un poco de este para el que lo vaya a intentar. Muy importante acá leer si las palabras están en singular o plural. Recuerden que si están en singular me van a dar la pauta de que es un elemento, si están en plural me va a dar la pauta de que es una lista, ¿sí?
Por ejemplo, yo acá no leí esto, pero lo más probable es que en algún lado haya una lista de clientes, capaz. Entonces, si hay una lista de clientes, ¿yo puedo llamar a la función cobertura de una? No. No, Lo más hay- probable es que primero voy a tener que recorrer la lista de clientes para recién ahí poder llamar a la función cobertura, ¿sí? Esas cosas se tienen que empezar a dar cuenta cuando vean todas estas que están acá. Van a decir, ah, pero para llamar a esta función, primero necesito tal cosa, entonces todavía no la puedo llamar. Lo mismo me pasa con esta y con esta otra. Entonces con eso se tienen que ir ordenando y ver cuáles les conviene llamar primero, ¿sí? Así que bueno, eso. Y obviamente lean muy bien la descripción, de vuelta. Acá dice, recibe un número de patente y devuelve la velocidad a la que cruzó el radar dicho automóvil. ¿Cómo dice la velocidad? En singular, ¿sí? Te está devolviendo una sola, no te está devolviendo todas, ¿sí? Y así lo mismo con el resto. Así que bueno, chicos, creo que ya por hoy cortamos. Bueno, muchas gracias.